destacar que estas actividades se están desarrollando como parte de los desafíos que nos plantea el nuevo Estatuto del Personal Docente. El Estatuto del Personal Docente es un precioso desafío que, como todos los desafíos, tiene aspectos a los cuales nos sumamos relativamente bien, pero otros que nos generan alguna resistencia, muchas veces sin ser de todo conscientes de que eso es así. Empezó a regir a partir del 1 de enero del año pasado y por lo tanto estamos en pleno proceso de implantación, y entre otras cosas supone una lógica distinta a la tradicional, en particular en áreas como las profesionales que tenemos en este Departamento de Contabilidad Tributaria, en términos de lo que significa el desarrollo de una carrera académica. Y ahí distingue 3 grandes categorías en términos horarios, y a partir de esas categorías la exigencia del desarrollo de actividades, en todos los casos enseñanza de grado, a lo cual estábamos en la mayoría de los casos acostumbrados, pero además la necesidad, posibilidad, el desafío de desarrollar otras actividades de naturaleza académica, y ahí se abren las posibilidades de la investigación y la extensión y el relacionamiento con el medio, lo cual, sin lugar a dudas, plantea desafíos para muchos de nosotros, nos quita el sueño en algunas oportunidades, pero una vez que lo asumimos y que lo abrazamos con ganas, en general, digo que difícilmente uno se arrepienta de ese tipo de desafíos. Así que, como parte de ese trabajo, esta es una jornada que creo que llega en el momento adecuado. Nos permite una puesta al día en términos de lo que desde el departamento se está haciendo, pero además también como parte de esa puesta al día nos da información relevante. Con Carolina estamos trabajando en la elaboración de una propuesta de desarrollo de la carrera académica, y como parte de esa propuesta de desarrollo necesitamos hacer un diagnóstico lo más ajustado posible del punto de partida, y por lo tanto creo que todavía no lo recibieron, pero capaz que No, era la noticia que bueno, yo iba a dar. está. Eso le dejo a Carolina entonces. Digo, pero a ver, la invitación a que cuando Carolina los invite, a que sepan que para nosotros es relevante que nos aporten la información. Una encuesta, de eso se trata. ¿Por qué? Porque justamente queremos construir sobre bases sólidas, y por lo tanto queremos que se sumen al pedido que le vamos a estar haciendo, porque eso los va a ayudar en términos del desarrollo de carrera a nivel académico. Gracias. Muchas gracias, señor decano, por acompañarnos en esta instancia. Sí, quiero aprovechar este pie que dio el señor decano para comentarles. Iba a hablar de otra cosa, pero voy a aprovechar lo bueno de poder improvisar. Quería aprovechar para comentarles exactamente eso que dice el decano. El EPD para nosotros es complejo. Es complejo porque tenemos docentes por características del departamento de baja carga horaria que hacen de su medio de vida su trabajo particular y no la facultad. Entonces a veces los tiempos son cortos y nosotros a mí me dio la impresión cuando asumí la dirección, pero ya desde el año pasado, que había desconocimiento sobre lo que era el EPD, que habría desconocimiento de qué se nos pide, para qué es lo que tenemos que hacer, por qué se nos paga, por qué no. Entonces, bueno, recurrimos a un profesional para que vieron que ahora se habla de tell story. Bueno, que nos cuente una historia de qué es el EPD. Y a su vez, pero para eso necesitamos saber qué saben y qué no saben. Porque el EPD es tan fácil, pongo un link y digo, acá está el EPD. EPD quiere decir Estatuto de Personal Docente, por ejemplo.
Entonces algunos lo hablamos con mucha naturalidad, otros quizás no tanto. Entonces, precisamente el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, una fecha maravillosa, con mundial en el medio, terminando los cursos, les vamos a hacer una encuesta, que además la encuesta es de preguntas abiertas, lo que es tedioso. A ver, es tedioso hacer todas las encuestas. Yo sé que lo que estoy pidiendo no es una cosa que uno lo diga, qué alegría, estoy deseando que llegue la encuesta para completarla, pero realmente le pedimos porque necesitamos un diagnóstico para poder después comentarles y para después poder hacerles esa telestory y contarles lo que implica el EPD. Y también con respecto al departamento, ¿no? Bueno, ¿para qué tenemos un departamento? ¿Cuál es la idea de que existan unidades académicas y dentro de esas unidades académicas, unidades curriculares y que eso esté cobijado en un departamento? Porque también entendemos desde el Consejo de Dirección del Departamento que también hay un poco de desconocimiento de esto. Entonces simplemente les va a llegar un correo, lo voy a repetir esto al cierre del evento, y les pedimos que sabemos que no es la cosa más linda de pedir a fin de año, pero les pedimos colaboración porque si no sabemos dónde está el problema, no tiene sentido actuar con los ojos cerrados. Por otro lado, también les quería comentar que, bueno, algo sí saben, muchos saben bastante además sobre lo que es el EPD, implica que para los docentes de carga media tengan que tener una segunda actividad, que puede ser extensión o puede ser investigación. Extensión, nos sentimos cómodos los contadores haciendo extensión porque sabemos trabajar, porque estamos acostumbrados y es lo que hacemos en el día a día. Entonces, el rol de extensión en general es algo que nos queda relativamente cómodos. Tenemos todo un proyecto, Cristian Kuster acá presente es el director de extensión, hemos hecho unos cuantos convenios este año y se ha trabajado bastante en el tema, pero hay mucho camino por recorrer. La otra punta es la investigación. Y es muy complejo a docentes de 16 o 20 horas pedirles que hagan investigación. Es prácticamente imposible. Primero porque la investigación lleva un proceso riguroso y tiempo. Entonces, menos de 20 horas dedicadas, esto no se hace los domingos en pantuflas en la casa. Sin embargo, tenemos algo a favor, que no lo tienen otras profesiones, que no lo tienen otra gente de esta casa de estudio, como por ejemplo el departamento de matemáticas. Tenemos normativa, que a casi todas las unidades académicas, sacando costos y control de gestión, todas las demás tienen como un gran paraguas la normativa contable o la normativa tributaria. ¿Por qué digo que tenemos suerte por eso? Porque podemos, en base a los cambios que van surgiendo, efectuar ensayos, que no es un trabajo de investigación, pero es un trabajo de actualización y que es valioso. Y es valioso no solo para divulgarlo en el medio profesional, sino que también es valioso para los cursos, para los alumnos. Sale un decreto, cambia una norma tributaria. Este año hubo mucho movimiento en eso y bueno, y desde el LinkedIn del departamento hemos tratado de promover. Y esa era un poco la idea de esta jornada, de que pudieran mostrar en sus ensayos que también podrían ser reflexiones teóricas sobre un tema, no lo estoy descartando, pero es más complejo. Entonces, en la jornada de mañana vamos a ver esos ensayos. Ahora, pasó una cosa que quiero que la sepan, porque quizás visto de afuera no se puede entender. ¿Se acuerdan que hicimos un pedido para las jornadas académicas de agosto? Y luego no había trabajos presentados. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar una oportunidad para que puedan presentar trabajos en noviembre para aquellos docentes de carga media que
habían justificado en sus planes presentar un trabajo en la jornada, darles otra jornada, porque en la jornada anterior prácticamente no hubieron. Sin embargo, de repente nos encontramos con un trabajo que dijimos, pero esto no es un trabajo para la jornada, esto es una investigación. Entonces, yo fui la primera que hablo con el coordinador, con Álvaro Romano, y le digo, esto no es para las jornadas, esto es para una revista, hay que publicarlo. Y después digo, y eso vino bien, porque ahí conocimos a Melissa y Beatriz. Melissa se integró a la unidad de investigación en contabilidad, que es una unidad de investigación formal que tenemos en el departamento. Y después dijo, y porque el trabajo es bueno, los castigamos no presentándolos en la jornada. Parecía algo de locos, ¿no? Entonces, me parecía bien también que se presentara para que veamos la diferencia, porque a veces a la gente le cuesta entender lo que es la investigación. Entonces, me parecía que cerraba por todos lados, primero por no dejarlas en penitencia, por haber hecho un buen trabajo, pero que además entiendan lo que piensa la comunidad científica, no necesariamente el departamento, pero sí la facultad y la universidad de qué se entiende por investigación. Y esa investigación se puede hacer en nuestro departamento. Requiere de tiempo, requiere de horas. Entonces, Beatriz, Melissa, si les parece. Bien. Bueno, hacemos la presentación. Ah, perdón. Bueno, primero muchas gracias por la presentación a Carolina, que se me fue. Vamos a hacer una breve presentación de la investigación que realizamos. Este trabajo lo presentamos en realidad el proyecto de la investigación lo presentamos en el año 2019 a CSIC y se realizó en el marco de lo que es el programa de iniciación a la investigación que tiene CSIC. Quedó seleccionado el proyecto, obtuvimos fondos para la financiación y lo comenzamos a realizar en 2020, entre 2020 y bueno, en realidad lo terminamos de entregar recién este año. Beatriz, primero porque no nos conocemos en la mayoría, mi nombre es Beatriz Rodríguez, Melissa, mi compañera, y la investigación la hicimos junto con Álvaro Romano, nosotros somos las docentes de tributaria, Álvaro el coordinador de la unidad y el referente en la realización del proyecto. Vamos a hacerle una breve presentación. Ahí. Para allá. No. Bueno, ¿a dónde apuntamos? Bueno, a la computadora. No. Esto funcionaba. ¿No será la otra? Ahí. ¿A cualquier lado? Esto funcionaba antes. Tienen que hacer un rato. Vos decís que vas a pasar y yo. No, pero si no lo estoy presentando acá, porque no anda. ¿Por qué no se hace? Eso es curva, no te preocupes. Sí, voy a. No, capaz que. Pero es muy breve la presentación, entonces lo ideal es como. ¿Bien? Bueno, perfecto. Qué buen asistente que estoy teniendo. Bueno, esta es la hoja de ruta. La idea es hacer muy brevemente lo que nos llevó bastante tiempo realizar.
Lo estructuramos primero en la motivación, en el por qué realizar la investigación, los objetivos que nos planteamos, cómo la desarrollamos y las principales conclusiones. Ahí con respecto a motivación, sería lo que empezamos a ver es el contexto actual de Uruguay, donde hay estudios donde se indica que hay una concentración de la riqueza y a su vez una concentración de la riqueza heredada en el último decil. Eso genera un contexto donde la instauración de un impuesto a la herencia puede ser una herramienta útil para mitigar esa reproducción de la desigualdad. Entonces el planteo que estamos haciendo es poner un impuesto a la herencia y evaluarlo en el desarrollo de lo que es la investigación. Nosotros actualmente tenemos un impuesto a la herencia, pero es un impuesto muy parcial. El impuesto a las transmisiones patrimoniales solamente grava lo que se adquiere por herencia, pero cuando son inmuebles, y se grava a una tasa plana del 3 o 4%, dependiendo del vínculo entre el fallecido y los herederos. Entonces no tiene progresividad y es un impuesto muy parcial. Lo que analizamos es la viabilidad de modificar ese impuesto y realmente poner un impuesto global a la herencia. Los objetivos de la investigación, entonces es formular una propuesta concreta de imposición a la herencia y después, como una segunda parte, evaluar el impacto económico que tendría ese impuesto. La evaluación implicaría ver el potencial de recaudación del impuesto y a su vez ver si hay alguna modificación en lo que es la redistribución de la riqueza. Para ello, diseñamos primero la investigación, primero desde un plano teórico, para llegar y conocer bien el impuesto en sí, y luego medimos, como habíamos dicho, el impacto. Esos serían los puntos que tratamos, que los vamos a tratar de decir muy brevemente, pero con respecto al enfoque teórico sería analizar concretamente todas las aristas teóricas para llegar a un diseño concreto, y la segunda parte, como les decía, medir concretamente la recaudación y el impacto en la distribución. Después Melissa les va a decir concretamente los pasos que seguimos para hacer esta parte que, digamos, es lo más novedoso de la investigación. Con respecto al fundamento teórico, hay mucho argumento en contra y a favor de lo que es una imposición a la herencia, y es un impuesto bastante discutido. Como argumentos a favor fundamentales están los temas de equidad y de mejora en la redistribución de la riqueza, y como argumentos en contra también hay una serie de argumentos en contra. Los fundamentales van en que es un impuesto de baja recaudación y de fácil elusión. Ahí, con respecto a los cómo rebatir esos argumentos en contra, digamos, con respecto a lo que es baja recaudación, es que el objetivo de este impuesto en sí no es aumentar la recaudación, no es un impuesto que por sí tenga la característica de mejorar la recaudación, sino que hay otro fin, que es el de mejorar la redistribución de la riqueza, y es a lo que se apunta con este tipo de impuestos. Y el tema de la evasión, lo que se pueden hacer es diseñar algunas políticas antielusivas. Nosotros en la propuesta de investigación damos una serie de medidas que nosotros entendemos que pueden ayudar a eludir, a disminuir la elusión o la evasión del impuesto. ¿Cómo analizamos teóricamente este impuesto? Empezamos a mirar las alternativas de diseño. Las alternativas de diseño teóricas o que se aplican en la práctica, una mezcla de ambas. Llegamos a distintas alternativas. Una es gravar el total de la herencia, el total del patrimonio que se transmite. La otra es gravar al heredero que está recibiendo por la porción que está recibiendo, que es por la que nos inclinamos. Y dentro de esa hay dos alternativas, que sería gravar cada herencia en forma separada, o gravar todas las herencias que recibe la persona a lo largo de su vida. Eso, digamos, conceptualmente quizás sea la más correcta, porque es la que mide realmente la riqueza total heredada, pero genera dificultades administrativas porque es la acumulación de una riqueza y otra, y llegar a esa evaluación entendemos que genera dificultades, y por eso no nos inclinamos hacia ese diseño. Después hay algunos países que lo incorporan el impuesto a la renta,
pero la particularidad que tiene nuestro impuesto a la renta, que las rentas de capital tributan a una tasa plana del 12%, y no era lo que se pretendía con este impuesto, sino que queríamos darlo con progresividad, entonces en nuestro sistema tributario no sería aplicable. Y después, teóricamente, hay quien dice que se podría poner en la imposición al consumo, que en la práctica no hay ninguna jurisdicción que aplique esta forma de tributación. Después de analizar, digamos, conceptualmente qué impuesto aplicar, empezamos a mirar la normativa internacional para ver qué están haciendo los demás países. Y ahí está diferenciado, digamos, lo que es OCDE. Los países integrantes de la OCDE en general tienen un impuesto a la herencia en la mayoría de los países, aunque la recaudación es baja. Y en contrapartida, lo que es América Latina, en general no tienen impuesto a la herencia, la mayoría de los regímenes tributarios de América Latina, y en los pocos que los hay, también tienen un peso de recaudación baja. Después, a nivel internacional, lo que hicimos fue entrar un poco en cómo se aplica el impuesto en sí mismo. Entonces, en OCDE hay un resumen del año 2021, porque este tema es un tema que se ha debatido en forma internacional. La OCDE hizo un trabajo donde resume la forma de tributación de la herencia de todos los países que tienen el régimen y que integran la OCDE, y da sugerencias de mejoras o en qué aspectos se podrían mejorar los impuestos a la herencia. Entonces, ese trabajo nos fue muy útil de referencia porque es como un compendio de cómo está aplicando el impuesto a la herencia, digamos, los países integrantes de OCDE. Y a nivel de América Latina lo que hicimos fue mirar un poquito más normativa. Tuvimos como referencia a Chile, analizamos concretamente la normativa. También tuvimos como referencia a España, porque en realidad el régimen tributario en general tenemos similitudes, entonces entramos en esos casos a analizar concretamente normativa para ver cómo estaban diseñando el impuesto. Entonces con esto nos generamos un contexto teórico para tener claro cómo se está tributando el impuesto a la herencia en el resto del mundo. Luego bajamos a lo que es la situación de Uruguay y analizamos las herencias en sí mismo acá, mirar un poquito el régimen sucesorio para ver qué características tiene. Miramos antecedentes de imposición a la herencia. En Uruguay hubo un impuesto a la herencia hasta 1974, miramos más o menos el diseño de ese impuesto, y a su vez entramos en lo que es la normativa actual. Lo que les decía, tenemos un impuesto parcial a las herencias, entonces empezamos a mirar un poquito cómo están tributando las herencias actualmente, con la característica esa de que solo se tributa cuando se recibe un inmueble y no se tributa por el resto de la herencia, y que la tasa que se aplica es una tasa plana que no diferencia si la herencia que se está recibiendo es baja o es alta. Bien, con este contexto, digamos, de conocimiento teórico previo fue que diseñamos la propuesta de impuesto a la herencia. Pensamos en un impuesto a la herencia instantáneo, implica que se grave por cada herencia que se perciba, no acumulando las herencias a lo largo de la vida, sino que al momento que se recibe una herencia, grabar esa herencia, grabarlo en cabeza del heredero, o sea, por la porción de riqueza que está recibiendo ese heredero, el patrimonio neto, o sea, activos menos pasivos que está recibiendo, de bienes que estén situados en el país, para darle una lógica con el resto del sistema tributario que grava bienes situados en el país, con la particularidad de gravar también algunos activos que estén situados en el exterior, que estén pagando actualmente IRPF por algún rendimiento de capital que se esté obteniendo, como para darle una coherencia similar a lo que hacemos en IRPF. Y la propuesta sería de modificar el impuesto que tenemos actualmente de impuesto a las sucesiones, y en vez de hacer ese gravamen parcial que tenemos actualmente, poner este impuesto integral a la herencia. O sea, lo que pretendemos es gravar el total de lo que se hereda y no solo, como existe ahora, un gravamen parcial. Después entramos a mirar bien qué vamos a gravar, y lo que hacíamos era una propuesta de mínimo no imponible, o sea, no gravar esa riqueza que se obtiene hasta $90.000. Esos $90.000 es una referencia que sacamos de la encuesta financiera de hogares, donde dice que el patrimonio promedio de los hogares en Uruguay es $90.000. Tuvimos ese patrimonio como referencia. Entonces, el heredero que recibe hasta ese monto no pagaría, y pagaría por el excedente.
tratamos y analizamos particularmente los activos afectados a la actividad empresarial. Ahí hay bastante discusión, por lo que estuvimos viendo, de si gravar o no los activos empresariales. Hay algunos regímenes que exoneran los activos empresariales porque el tema de que fallezca el dueño del negocio y que los herederos se tengan que hacer cargo puede generar alguna dificultad en la continuidad del negocio, y hay algunos regímenes que optan por exonerarlo. O sea que si estoy recibiendo un negocio, no gravar esa parte. Nosotros no nos inclinábamos por eso, porque en realidad hay indicios que hay mucha concentración de riqueza empresarial. Entonces nos inclinábamos por lo que es otorgar un plazo especial cuando hay estos activos, un plazo especial para el pago del impuesto, que es también, que lo vimos en algunos regímenes y que nos pareció bueno, o sea, grabarlos, pero diferir el pago si el heredero estuviera en dificultades de hacer frente al impuesto. Después tratamos también de forma particular la vivienda principal, también por lo mismo, que quizás el heredero esté viviendo en esa esa vivienda que está heredando, y ahí puede haber alguna dificultad para hacer frente al impuesto, entonces exonerar el monto de la vivienda. Nosotros pusimos un equivalente a lo que es un tratamiento que hay para la vivienda permanente en el IRPF de $794.000, pero es un equivalente más o menos a unos 90, perdón, no, me había pasado, que es un equivalente a $98.000, ¿sí? O sea, hicimos la referencia en UI porque la normativa de IRPF está en UI, pero cuando hicimos los cálculos tuvimos la referencia de unos $98.000 más o menos. Y después entramos a consideraciones con respecto a la evaluación, porque lo ideal es llegar a un activo evaluado en términos más o menos reales. Entonces entramos a mirar cómo evaluaríamos esos activos, que por un tema de tiempo y de que no se aburran demasiado, no entramos en el detalle. Pero llegamos a evaluar activos y pasivos, o sea, para llegar al monto imponible de lo que es el impuesto. Después, la segunda parte es las tasas que se le aplicarían a ese monto no imponible, a ese monto de impuestos. ¿Sí? Habíamos dicho el total de la riqueza hasta $90.000 no grabado y el excedente grabado, aplicando tasas progresivas. O sea, a medida que aumenta la riqueza, aumentaría la tasa, y planteamos una escala de tasas del 3 al 20%. Esto sería para los parientes más cercanos, cónyuge o concubino, ascendentes y descendentes. Y hay una propuesta de incrementar un 25% eso, si son parientes un poco más lejanos, e incrementarla un 50% si son más lejanos o sin vínculo familiar, lo que llevaría a una tasa máxima del 30%, siempre en escalonamientos, ¿no? O sea, hasta un monto no se graba y vamos pagando por el excedente, ¿sí? Siempre con ese esquema de tasas progresivas. Entonces, con este diseño teórico fue que tratamos de estimar los cálculos. Entonces Melissa va a detallarles lo que llegamos a lo que es estimación de cálculos en base a esta propuesta. Bueno, una vez que tuvimos que diseñamos teóricamente cómo consideramos que sería un impuesto integral a las herencias, que se podría integrar en el sistema tributario actual, o sea, quizás no es el impuesto ideal en términos de equidad, pero sí entendimos que era una propuesta viable, factible para ir incorporando o para empezar a conversar para integrarlo en el sistema tributario actual. Quisimos estimar cuál sería el impacto en la recaudación, porque justamente, si bien es un impuesto que a priori no se busca solamente recaudar, tiene que cumplir con el principio de suficiencia recaudatoria. Entonces, para eso lo que hicimos fue simulamos fallecimientos, simulamos herencias, nos construimos una base a partir de los datos de la encuesta financiera de los hogares que elaboró el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Construimos una base con el patrimonio de todos los hogares uruguayos. A partir de ahí también consideramos estadísticas vitales de fallecidos que proporciona el Ministerio de Salud Pública, sumamos eso y simulamos cuál sería el impuesto que correspondería pagar en el caso de implementarse lo que estamos proponiendo, y cuál es la recaudación estimada también del ITP actual para ver la diferencia.
¿Cómo hicimos esto? Bueno, le estábamos diciendo, primero construimos una base con el patrimonio de todos los uruguayos. Lo que hicimos fue, tomamos los datos de la encuesta financiera de los hogares, que es una encuesta en la cual se le preguntó la composición de distintos rubros del activo, del pasivo a los hogares, a los hogares, o sea, es por hogar, y tiene a su vez información sobre los integrantes del hogar, información de sexo, edad de los integrantes del hogar, algunos otros datos, y a su vez permite vincularla con la encuesta continua de hogares. Entonces de esa manera nosotras lo que hicimos fue, con el patrimonio que responden los hogares que tienen, sus rubros de activo y de pasivo, los criterios que nosotras definimos en nuestro diseño de impuesto, calculamos cuál sería el monto imponible, o sea, el patrimonio fiscal, por decirlo así, que dejaría en herencia cada uruguayo, y nos formamos una base con 3.300.000, los 3.300.000 uruguayos con su patrimonio imputado en base a la encuesta financiera. Después de eso, le trajimos los hijos de la encuesta continua de hogares, o sea, lo linkeamos con la encuesta continua de hogares y trajimos los hijos que declaran esos integrantes de esos hogares que tienen, como forma de simular o estimar cuáles serían los herederos que tendrían esas personas al fallecer. Y a continuación, el tercer paso fue definir ciertos escenarios de simulación. Dijimos, bueno, vamos a suponer que los herederos serían los hijos, y nos definimos 2 escenarios de simulación. Si no tenemos datos de hijos, vamos a suponer que tendrían un heredero, o en el caso, en la otra opción, el otro escenario sería suponer que si no tienen hijos, tiene 2 herederos. Y a su vez, definimos 2 situaciones, que una era considerando los activos afectados a la empresa familiar, y otra sin considerar los activos afectados a la empresa familiar, porque justamente como lo que nosotros queremos es hacer una propuesta que sirva de insumo para un futuro debate, y los activos afectados a la empresa familiar es uno de los temas que se suele debatir y muy controversial, dijimos, bueno, vamos a aportar un elemento y poner las 2 opciones, porque es algo que puede llegar a ser de utilidad el día de mañana si alguien quiere plantearse o cuestionarse este tema. Después de eso, lo que hicimos fue una ruleta rusa, en definitiva. Tomamos los datos de estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública, que tiene desde el año 93, creo que es, todos los años publica cuántos uruguayos fallecen, que son unos 32.000 más o menos, categorizados por sexo y por tramos de edad, 20 y pico de tramos de edad. Entonces clasificamos a los 3.300.000 uruguayos en esas mismas categorías que el Ministerio de Salud Pública, y sorteamos muertos. Hicimos aleatoriamente un sorteo, hicimos una ruleta rusa, dijimos, por este sexo, mujer, entre este tramo de edad, al azar elegimos. Y como ya le habíamos imputado a sus herederos, dijimos, bueno, si esta persona fallece, esta sería la herencia. Una cosa que me faltó comentar es que, bueno, nosotros, la encuesta lo que releva es el patrimonio de los hogares. Entonces, un supuesto que tuvimos que hacer es, bueno, tenemos los integrantes del hogar, ¿a quién le imputamos el patrimonio? Entonces, el supuesto que hicimos en ese caso fue que el patrimonio del hogar se lo imputamos a la persona que respondía a la encuesta, que es la persona de referencia de la encuesta, y en el caso que tuviera cónyuge, en partes iguales, a la persona de referencia y al cónyuge de la persona que estaba respondiendo. Entonces, ese fue un supuesto que tuvimos que hacer, porque de alguna manera teníamos que distribuir el patrimonio entre los integrantes del hogar. Entonces, una vez que hicimos esa ruleta rusa, estimamos cuál sería el impuesto a la herencia con esta definición que nosotros estamos planteando, y también cuál hubiera sido el ITP que les hubiera correspondido. Y después también contrastamos con la recaudación del ITP, le pedimos a la DGI, que eso en la lámina anterior estaba, que parte de lo que le tuvimos que pedir a la DGI es, bueno, de lo que informa la DGI de recaudación del ITP, cuánto corresponde a las sucesiones y cuánto corresponde a compraventas y otros hechos generadores, que eso no está publicado. Y esta simulación, esta ruleta rusa, la repetimos 400 veces, o sea, generamos 400 veces una variable binaria, morir o sobrevivir, para cada uno de estos tramos de edad, para ver si el resultado que nos estaba dando esta estimación, esta ruleta, era una ruleta o era algo que era relativamente estable a lo largo de cada sorteo que hacíamos de fallecidos, en definitiva. Y esto es el resultado de esas 400 simulaciones, o sea, estos son los escenarios que yo les comenté, con negocio, que es la propuesta que nosotros hacemos, o sin el negocio, vemos que baja la recaudación estimada de este impuesto, pero igual sigue siendo mayor a la recaudación que estimamos del ITP, estos que serían, es más baja.
Y los dos escenarios considerando los hijos, y cuando no tiene hijos informados en las cuentas continuas de hogares, supusimos que tenía un heredero, o el otro escenario que nos planteamos era suponer que tenía 2 herederos. Y nos da, si promediamos los valores, $4,5 millones la recaudación estimada de la propuesta que estamos planteando del impuesto integral a las herencias, que es más del triple de lo que estimamos que es la recaudación del ITP. Esa recaudación del ITP, en realidad, si nosotros la contrastamos con la recaudación que nos informa la DGI, que es más o menos un 15% de la recaudación del ITP, es por sucesión, la recaudación del ITP son unos 10 millones más o menos, un poquito menos, la recaudación informada por DGI. Pero en realidad nosotros fuimos como más exigentes con nuestras estimaciones, porque a nosotros nos da 14 millones, porque cuando nosotros estimamos con esta base que nos armamos a partir de los datos de la encuesta financiera de los hogares y los datos y lo que informa las personas que tienen de sus activos, no consideramos consideramos todos los inmuebles y no consideramos el impacto que puede tener el desmembramiento del dominio que no se grava en el ITP por sucesión. O sea, el ITP al día de hoy grava solamente la transferencia de la propiedad plena por modo sucesión. Si yo tengo desmembrado, que es típico, habrán escuchado que la nueva propiedad la tienen los hijos y el usufructo de los padres, cuando fallecen los padres, los hijos no tienen que pagar ITP. Eso es algo que es habitual, eso nosotros no lo contemplamos porque a partir de los datos de la encuesta era imposible que lo integráramos, que lo incorporáramos, hubiéramos tenido que hacer algún supuesto, y el hecho de no haber hecho un supuesto para incorporar esto, era como que nosotros estábamos exigiéndonos más, era como un supuesto de máxima el que estábamos planteando. Como vemos, la recaudación como porcentaje del PBI sigue siendo baja, la cantidad de contribuyentes baja significativamente con respecto al actual ITP, y bueno, y ahí pusimos el Gini, que es uno de los indicadores que calculamos, pero lo que más muestra el impacto en la distribución de la riqueza, que se ve más, es que lo que hicimos con los deciles, en definitiva, es a los hogares, el patrimonio que le estimamos, los ordenamos por su patrimonio y lo dividimos en 10 grupos iguales. A cada uno de esos grupos es un decil. El último decil de riqueza de los hogares es el que concentraría, el que pagaría el 98% del impuesto, o sea, el que tendría que soportar cerca del 98% de la carga tributaria del impuesto que estamos proponiendo. Y mejora notoriamente con la actual distribución que tiene el impuesto de la carga tributaria a lo largo de todos los hogares, porque el ITP actualmente por sucesión no tiene un mínimo imponible, todos tienen que pagar y les afecta a todos los hogares. Acá vemos que con el mínimo imponible de los $90.000, los primeros deciles de riqueza de los hogares no estarían teniendo los hogares que tienen menos riqueza no tendrían que pagar el impuesto. Esta gráfica en realidad lo que muestra es cómo se distribuyeron esas 400 simulaciones que hicimos en esos distintos escenarios que les planteábamos. Los de la izquierda los dos primeros son incluyendo los negocios, los otros dos son sin incluirlos, y con esto en realidad lo que queremos representar es que no tenemos muchos atípicos, no tenemos muchos valores por fuera de las bandas, se concentran en la caja, en el rango intercuartílico, que es lo que importa, es que no estaban muy dispersas las simulaciones. Esos 400 sorteos, esas 400 ruletas rusas que hicimos, en realidad nos daban valores relativamente parecidos, no fue que nos dio al azar, ese promedio nos fue promediando cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Y como breves comentarios finales, nosotros concluimos que mejoraría la carga tributaria con respecto al actual gravamen a la herencia que hay, cumple con el principio de suficiencia recaudatoria, y a su vez lo que decía Beatriz, nosotras cuando vimos los aspectos teóricos nos focalizamos también en los aspectos en contra de los impuestos a las herencias, pero con una visión de decir, bueno, cuando diseñamos, porque muchos de los aspectos que se suele fundamentar en contra de los impuestos a las herencias es que son fáciles de eludir, difíciles de implementar, de baja poder recaudatorio. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer con esto era algo que cerrara. Beatriz decía, bueno, esta es la parte como más novedosa. Yo creo que no, en realidad creo que tratamos que fuera útil, porque muchas veces se habla del impuesto a la herencia y se dice, bueno, no, es difícil, es complejo, se puede eludir. Bueno, nosotras planteamos algo concreto, tratamos de cerrarlo lo más que pudimos, tratamos de todos los argumentos que hay en general en contra de un impuesto a la herencia, tratamos de diseñar el impuesto de forma tal de
evitar algunas perforaciones que puedan darse, que obviamente es perfectible y es un primer borrador. O sea, nuestra idea era presentar un primer borrador de una propuesta de algo que muchas veces se habla, que queda en grandes titulares. Tratamos de hacer algo bien bajado a tierra. Bueno, con estos 26 minutos resumimos 2 años de trabajo, que fue... Planteamos hoy un escenario, nosotros nos planteamos más otros escenarios de mínimo imponible, o sea, planteamos más cosas, quisimos hacer como pequeños titulares ahora y resumir 2 años de mucho esfuerzo. Pero no, cualquier duda, vamos a la historia. Ay, me ha apagado. Sí, obviamente, si no, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Excelente trabajo, la verdad. Bueno, hola, hola, ahora sí. Bueno, excelente. Muchas gracias, Beatriz y Melissa. La verdad es que da gusto encontrar trabajos de este nivel que nos desafían y nos aportan información relevante para seguir pensando en términos de régimen tributario. Y bueno, también a Álvaro, que con seguridad tuvo mucho que ver con el apoyo que les brindó. Así que gracias por los enormes aportes. Bueno, y ahora la parte más festiva que habíamos señalado para esta instancia, digamos, esta inauguración de esta jornada, que es el reconocimiento a un amigo de largos años de esta casa. Exactamente. Ricardo Palen, decano de la Universidad de Buenos Aires. Y cuando digo un amigo es de esos que de una enorme generosidad, porque desde el primer momento siempre ofrece lo que tiene y también lo que no tiene, o sea, es de eso de puertas abiertas. Exacto, después vemos. No, y en particular por todo el apoyo que nos ha brindado desde el punto de vista académico, que nos ha brindado, y el compromiso de seguir brindando, porque con seguridad tenemos enormes oportunidades para seguir construyendo en conjunto. Como parte de ese agradecimiento decidimos formalizarlo a partir de una iniciativa del Departamento de Contabilidad Tributaria. Estuvimos analizando de qué forma podíamos hacer ese reconocimiento y resolvimos, y fue aprobado por la unanimidad del Consejo de Facultad, el reconocimiento como profesor ad honorem de nuestra facultad. Y me voy a permitir leer exactamente el contenido de la resolución, así no me olvido de nada. Se la vamos a entregar a Ricardo, la imprimimos con condiciones dignas también. Dice: el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, en sesión ordinaria de fecha 6 de septiembre de 2021, adoptó la siguiente resolución. Visto la propuesta presentada por el Departamento de Contabilidad Tributaria de conceder el título honorífico de profesor ad honorem al profesor Ricardo Palen de la Universidad de Buenos Aires, considerando la resolución del Consejo de Dirección del Departamento de Contabilidad Tributaria número 5 de fecha 27 de julio de 2021, las manifestaciones realizadas en sala, atento, 1, a lo establecido en la ordenanza de títulos docentes honoríficos; 2, al artículo 4 de dicha ordenanza, que establece que el título de profesor ad honorem será otorgado a quienes fuera de una cátedra o en colaboración con ella contraigan méritos salientes en la enseñanza teórica, práctica o en la formación de investigadores. Por las mismas razones podrán ser discernidos a personalidades extranjeras, siempre que su actividad haya sido aplicada al beneficio de la facultad o haya tenido trascendencia universal. 3. Al artículo 73 del Estatuto del Personal Docente, el Consejo de la Facultad resuelve otorgar el título de profesor ad honorem de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración al profesor Ricardo Palen, Montevideo, 7 de septiembre del 2021. El acto formal de reconocimiento, de entrega, además de hacer la entrega de la resolución del Consejo, se demoró un poco, porque es claro que en el año 2021 no podíamos desarrollar este tipo de actividades. Le vamos a entregar también una plaqueta recordatoria que me voy a permitir mostrar también. Esperemos que sea de su agrado, Ricardo. Porque, bueno, además del logo de la facultad y de la universidad, Ricardo Palen Acuña, el Consejo de la Facultad, resolución del 6 de septiembre de 2021, otorga el título de profesor ad honorem al doctor Ricardo Palen Acuña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires,
por sus méritos salientes y la permanente colaboración en la formación de docentes y estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Montevideo, noviembre de 2022. Esta es la plaqueta que le hacemos entrega en este acto a un amigo de esta casa, con quien compartimos el privilegio de desarrollar la mejor de las profesiones, que sin dudas es dedicarnos a la actividad académica. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por todos los aportes y por redoblar el compromiso. Bueno, muy bien. Si deseas. Por supuesto. Permíteme que... Bueno, como se imaginarán, no es un momento fácil. Es cierto, venimos trabajando juntos hace mucho Y tiempo. me hace asumir compromiso, me invita a las reuniones del Consejo de Decanos de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, ¿por qué no? Si somos hermanos o no somos hermanos. El río no nos separa, nos une. Exacto. En realidad siempre me pregunté por qué, cuál era la razón para que la Universidad de la República y la Universidad de Buenos Aires no trabajáramos más juntos. Y ahora la culpable de que estemos trabajando cada vez más juntos es esa señora que está ahí. Carolina un día me dijo, vos sabés que hay una serie de doctorandos, puedo contarlo, ¿no? Que quieren hacer en las distintas áreas que tiene la Universidad de Buenos Aires su doctorado allá. Plena pandemia era esto. ¿Cómo podemos hacer? Por supuesto, preguntamos primero el decano, el consejo, ¿están de acuerdo? Me dijo sí, por supuesto, desde ya que sí. Lo presentamos ante nuestro consejo directivo, ningún inconveniente, y la directora del consejo, perdón, la directora del doctorado nuestra, la doctora María Teresa Casparri, también facilitó la tarea, en este sentido, de que en forma virtual se inscribieran y cursaran asignaturas que originalmente no estaba permitido en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, pero presentamos al Consejo Superior la iniciativa y hoy se puede hacer oficialmente en forma virtual. Yo quiero tomar las palabras que dijo Jorge recién y por supuesto el compromiso de seguir trabajando juntos. Cada vez más, no solamente en el tema doctorado, sino en las carreras de grado, en las carreras de posgrado y en todo lo que necesitemos trabajar en conjunto, porque no es que necesita la Universidad de la República, también necesita la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben que se me ocurrió una idea loca hace poco tiempo de constituir un consejo iberoamericano de decanos. Claro, cuando llamé a Jorge le digo, quiero que seas mi secretario general de la... me dijo, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, hoy está funcionando ese Consejo Iberoamericano. Sabe que tienen dos regiones, una región América Latina y el Caribe. Estamos trabajando juntos con Jorge en América Latina y el Caribe, donde tenemos colegas decanos en ese comité ejecutivo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia, de la Universidad de El Salvador por Centroamérica y de la Universidad de La Habana por el Caribe, o sea, de Cuba. Así que, y también está la región España que preside el decano de la Universidad de Málaga, que es el presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de España. Todo eso lo hicimos en pandemia. Vía celular, vía esto, vía lo que fuere, pero pudimos hacerlo. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo en forma presencial si nos proponemos trabajar más? Esta es ni más ni menos la idea y el compromiso que asumo personalmente por haberme sentido antes de esta casa y ahora con más razón. Por eso le quiero agradecer, en primer lugar, al Consejo por haber tomado esa propuesta del Departamento de Contabilidad Tributaria de darme este inmerecido profesor ad honorem. Quiero agradecer especialmente
al Departamento de Contabilidad Tributaria por haberse atrevido a hacer semejante cosa, y por supuesto a Carolina. Así que quiero agradecer especialmente, por supuesto, a quien permanentemente me acompaña, y no podríamos hacer todo lo que hacemos sin esta señora que está acá, que es mi señora y se llama Magdalena, y quiero especialmente agradecer una presencia muy especial hoy, que vive aquí en Montevideo y que es mi hermana Ivonne. Por eso doblemente somos hermanos en todo sentido. Así que muchísimas gracias especialmente por estar. Muy bien. Allá está, allá está. Bueno, y maestro de ceremonias. Tenemos un brindis arriba. De mi parte, agradecerle al decano por participar. Para el departamento es muy emocionante que estas cosas ocurran. En la jornada de hoy es como un pantallazo de cosas que están pasando y que para nosotros es maravilloso que pasen. Hoy tenemos este anfiteatro que hemos rescatado del olvido, porque era un anfiteatro que nos solía quedar chico para las actividades presenciales, pero con el mundo híbrido que vivimos lo estamos aprovechando mejor, porque hoy tenemos un montón de gente que está online siguiéndolo por Zoom, y por suerte esta sala cuasi llena. Por lo tanto, es grato ver jóvenes profesoras investigando con calidad, es grato tener vínculos institucionales fuertes en la región, pero es sumamente grato tener docentes con ganas de participar de estas actividades. Mañana tenemos una mañana entretenida con un montón también de trabajos para presentar y compartir. Por eso estamos convencidos de que es momento de celebrar, y por lo tanto es momento de encontrarnos, y a quienes están por Zoom y tienen ganas igual de venirse a esta facultad, están a tiempo, porque no todo el mundo sabe que entre las distintas obras que se hicieron en facultad, arriba de este edificio donde estamos hoy, hay una hermosa vista del atardecer montevideano, o sea que invitamos al profe y a su familia, bueno, a Ricardo y a su familia a subir, y obviamente a todos ustedes a compartir un poco este cierre de año, a pesar que mañana nos tenemos que levantar temprano para volver a las jornadas. Muchas gracias a todos. Muy bien.